Tenga un día maravilloso. Disfruten la historia, todos. Lila Bennett, recién contratada como conserje de noche, estaba tarareando mientras limpiaba el vestíbulo. Ella agarró un cubo lleno de agua y, sin mirar alrededor, lo tiró hacia el suelo. Fue entonces cuando ella escuchó un grito corto y asustado. «Oye, ¿qué?» Los ojos de Lila se abrieron. Un hombre alto en un traje oscuro perfectamente a medida, con una expresión feroz, estaba de pie justo enfrente de ella, sus pantalones completamente empapados hasta las rodillas. «¡Oh, Dios mío!», Lila gritó, dejando caer el cubo. Luego ella cubrió su boca con ambas manos. Sus ojos estaban abiertos con pánico. «No te vi venir. Juro que saliste de la nada. Pensé que el pasillo estaba vacío». El hombre miró hacia arriba con una expresión ilegible. El agua goteaba silenciosamente del dobladillo de sus pantalones. Él parecía congelado en su lugar. Eso fue innecesario», él dijo, su voz tranquila y tensa, como si él estuviera hablando con alguien altamente contagioso. Lila se apresuró al carrito de limpieza y sacó un paño de microfibra amarillo, extendiéndolo como si fuera una ofrenda sagrada. «Aquí es genial para secar. Incluso lo uso en la estufa de mi mamá. Absorbe todo. Solo límpialo y se secará rápidamente, a menos que ese traje esté hecho de lana de unicornio o algo así». El hombre no movió un músculo. Sus ojos fueron del paño a su cara, luego al suelo, luego de nuevo al paño, el cual ella todavía estaba sosteniendo, temblando ligeramente. «Lo siento por eso, señor traje elegante», Lila añadió, tratando de aligerar el momento con una sonrisa. Él no respondió. Solo silencio, silencio denso, incómodo. Sin decir una sola palabra, él giró sobre sus talones, evitando cuidadosamente el cable, y caminó hacia el ascensor. Lila intentó salvar algo de dignidad. «Oye, no vas a llevarte el paño. Es de la línea secar y abrazar. Te lo estás perdiendo». Las puertas del ascensor se cerraron. Lila se quedó sola con un cubo volcado, un suelo empapado, y el sentimiento innegable de que ella acababa de cometer el mayor error de su nuevo trabajo. Una hora después, ella estaba en la cafetería de la empresa, sosteniendo una taza de té helado que no tenía sentido con el aire acondicionado congelador. «¿Oíste lo que pasó con el tipo del piso ejecutivo?», una trabajadora administrativa susurró. «Alguien le tiró agua justo en el pasillo». Otra respondió. «Él estaba empapado de la cintura para abajo y tenía esa cara como: compraré el planeta solo para despedirte con estilo». «Eso le pasó al señor Harrison, ¿verdad?». Otra empleada añadió. Lila se congeló. «¿Pero quién?», ella preguntó, girándose lentamente. «Edward Harrison, el CEO. Él acaba de regresar de un viaje hoy. No toca a nadie. Siempre usa guantes». Frío como un jefe final en un videojuego, Lila tragó con dificultad. «¿Guantes? ¿Alto? ¿Traje elegante? ¿Parecía que él nunca ha tomado un autobús?». Las mujeres asintieron. Ella se hundió en su silla mirando su taza. «Oh, no, no, no. Yo empapé al CEO con agua de lejía diluida y yo le ofrecí un paño de estufa». Mary Ann, la cocinera, se acercó por detrás de ella y le dio una palmada en la espalda. «Bienvenida a Apex, Lila. Al menos tú hiciste una entrada memorable en la cima del edificio, en la habitación más silenciosa de la empresa». Edward Harrison estaba secando el dobladillo de sus pantalones con toallas desechables. Un par fresco de guantes descansaba ordenadamente sobre la mesa. Los viejos, empapados, ya habían sido tirados. Su asistente apareció en la puerta. «¿Necesita otro cambio de ropa, señor?». «No», Edward respondió. Sin mirar hacia arriba, el asistente dudó. «¿Hay algo mal?». Edward no respondió.
Con un pequeño movimiento, él abrió un cajón y sacó un pañuelo de tela, pasándolo por sus dedos, aunque ellos ya estaban secos. Pero su mente no estaba en la habitación. Él estaba reproduciendo la escena del cubo en su cabeza una y otra vez. El sonido del agua, la cara de la chica, su tono sarcástico, su audacia. Ella no parpadeó, no miró hacia abajo. Lo siento por eso, señor traje elegante. Paño de secar y abrazar. Increíblemente. Inaceptable. Intrígnate. En el armario del conserje, Lila estaba reorganizando el carrito, mordiéndose el labio. El pánico estaba empezando a instalarse realmente. ¿Crees que él podría demandarme? ¿Como asalto líquido o algo así? Ella preguntó a Marianne, quien estaba riendo mientras fregaba una olla. Lo único que asaltaste fue su paciencia. Debería haber corrido, agarrado el cubo y haberme ido como si nada hubiera pasado. Lila, tú le entregaste un trapo de cocina a un hombre que vale más que un aeropuerto. Huir habría sido lo menos que pudiste hacer. Ella suspiró y miró al techo. Bueno, al menos ahora él sabe quién soy. Marianne se rió aún más fuerte. ¿Te conoce, cariño? Él va a soñar contigo empapando su pierna por años. Lila rió también, pero por dentro, algo extraño se estaba agitando. Un tipo diferente de nerviosismo, un escalofrío sutil. Y a solo unas pocas habitaciones de distancia, Edward también estaba sintiendo algo que no podía nombrar del todo. Habían pasado 15 años desde que él se permitió cualquier tipo de involucramiento emocional. Pero por primera vez en mucho tiempo, él estaba curioso, muy curioso. Al día siguiente, Lila se presentó a trabajar con una extraña sensación en el estómago. No era exactamente miedo, pero más como una mezcla de curiosidad y ansiedad que la hacía mirar alrededor de cada esquina, medio esperando ver al hombre de los pantalones mojados. Mientras limpiaba esa mañana, ella vio a Edward Harrison en el pasillo principal. Él estaba caminando con pasos firmes, hablando por teléfono, y sus manos estaban cubiertas con guantes de tela gris claro que parecían demasiado caros para ser prácticos. Nunca he visto algo así, Lila murmuró a Marianne, quien pasaba con una bandeja de café. Solo la gente rica se inventa estas cosas raras. ¿Quién usa guantes para hablar por teléfono? ¿Qué cree que va a coger? ¿Un virus del éxito? Marianne rió suavemente. Él siempre ha sido así desde que empezó a trabajar aquí hace unos 5 años. Nadie lo ha visto nunca sin guantes, ni siquiera para estrechar manos. ¿Pero por qué? ¿Tiene alguna condición en la piel? Nadie lo sabe. El personal de limpieza siempre se ha preguntado. Algunos piensan que es un germaphobe. Otros dicen que es solo gente rica siendo excéntrica. Lila vio a Edward desaparecer en el ascensor, todavía perpleja. Había algo en él que encendía su curiosidad natural, la misma curiosidad que una vez la llevó a desarmar televisores viejos solo para ver cómo funcionaban por dentro. Mientras tanto, en el piso ejecutivo, Edward no podía concentrarse durante la reunión de estrategia. Su mente seguía volviendo a la escena del día anterior. La chica del cubo, la forma en que ella ofreció ayudar, la completa falta de miedo en su presencia. 15 años. 15 años desde que una mujer le había hablado de una manera tan natural. Cuando la reunión terminó, él llamó a Julian, su asistente personal. Necesito información sobre el nuevo personal de limpieza, la que trabaja el turno de noche. Julian levantó una ceja, sorprendido. ¿Hay algún problema, señor Harrison? Solo curiosidad profesional. Quiero saber su historial. Julian notó mentalmente que esta era la primera vez en años que el jefe mostraba interés en alguien fuera del equipo ejecutivo. Lo tendré para usted al final del día. Unas horas más tarde,
Edward tenía un archivo frente a él que genuinamente lo sorprendió. Lila Bennett, 28 años, nacida en San Francisco, ex diseñadora de moda con un título en diseño de la Academia de Artes de California. Ella había trabajado para varias marcas emergentes y había incluso aparecido en revistas de moda. Luego, hace 3 años, ella simplemente desapareció del mundo de la moda. El último registro mostraba una serie de deudas misteriosas y demandas que parecían haberla obligado a una vida completamente diferente. De diseñadora prometedora a conserje de noche, ¿cómo hace alguien un cambio así? Edward colocó el archivo en el cajón, pero su curiosidad solo creció. Por el resto de la semana, él se encontró prestando atención a los horarios, sabiendo cuándo Lila estaría trabajando. No es que él la estuviera buscando a propósito, al menos. Eso es lo que él seguía diciéndose a sí mismo. El viernes, una reunión se extendió y Edward decidió quedarse en la oficina para terminar algunos informes. Era casi medianoche cuando él escuchó sonidos extraños viniendo del vestíbulo principal. Música suave, pasos rítmicos, risas, curioso. Él bajó tranquilamente 2 pisos y se escondió detrás de una columna de mármol. Lo que vio lo dejó completamente sin palabras. Lila estaba en medio del vestíbulo, usando paños de limpieza como si fueran telas de alta costura. Ella se había atado un paño azul alrededor de su cuello como una capa, otro alrededor de su cintura como una falda, y un tercero estaba drapeado sobre sus hombros como un accesorio. Con música suave sonando desde su teléfono, ella caminó entre las mesas, haciendo poses dramáticas y hablando consigo misma. Y aquí tenemos la nueva y glamorosa colección de limpieza. Noten la caída impecable del paño multiusos, la textura aterciopelada que solo la marca Soaks It All puede ofrecer. Ella giró dramáticamente, casi tropezando con su propio carrito de limpieza, y estalló en carcajadas. El accesorio perfecto para la mujer moderna que necesita limpiar el mundo y aún así verse fabulosa, ella continuó, posando como una modelo profesional. Disponible en azul lejía, verde desinfectante y amarillo clásico multiusos. Edward observó desde su escondite, completamente fascinado. Había una mujer que lo había perdido todo ahora, trabajando como conserje en medio de la noche, y aún así ella encontró alegría y creatividad en la situación más improbable. Ella de repente se detuvo, miró su reflejo en la ventana espejada del edificio y su sonrisa se volvió un poco triste. Lila Bennett, estilista de fregonas, ella susurró para sí misma. Mamá estaría orgullosa en ese momento. Algo tocó a Edward de una manera que él no esperaba. No era lástima, era reconocimiento, la determinación de alguien que se negaba a rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. ¡Qué chica loca!, él susurró para sí mismo. Pero había una admiración genuina en su voz. Lila volvió al trabajo, guardando sus improvisadas piezas de moda y reanudando su limpieza como si nada hubiera pasado. Edward observó por unos minutos más, impresionado por lo eficiente que era. Incluso mientras se divertía, ella era meticulosa y orientada a los detalles. Cuando él finalmente regresó a su oficina, Edward estaba seguro de una cosa. Lila Bennett era diferente a cualquier persona que él había conocido, y por primera vez en 15 años él quería saber más sobre alguien mucho más. El siguiente lunes, Lila llegó al trabajo sintiéndose renovada. El fin de semana había sido productivo. Ella terminó un vestido que estaba cosiendo para la hija de los vecinos, e incluso tuvo tiempo para reorganizar su pequeño apartamento. Pequeñas victorias, pero victorias sin embargo. El turno de noche en Apex Dynamics tenía sus ventajas. El edificio estaba tranquilo, libre de ejecutivos apresurados y reuniones ruidosas.
Pasar la aspiradora por los pasillos vacíos y ordenar las salas de conferencias era casi meditativo. Cuando ella llegó al piso ejecutivo, Lila agarró sus llaves maestras y entró en la sala de conferencias principal, la que tenía la enorme mesa de cristal y sillas que probablemente costaban más de 3 meses de su alquiler. Edward Harrison usualmente usaba este espacio para las reuniones más importantes de la empresa. Mientras limpiaba la mesa, algo le llamó la atención. Una carpeta marrón había caído detrás de una de las sillas, parcialmente escondida debajo de la mesa. Probablemente se le cayó durante la última reunión. Y nadie se dio cuenta, ella murmuró, agachándose para recogerla. Cuando ella la abrió para buscar algún tipo de identificación, sus ojos se abrieron. El encabezado del documento decía, Proyecto Nebulosa, confidencial, acceso restringido. Era claramente algo importante, lleno de gráficos complejos, proyecciones financieras, y lo que parecía un borrador para una nueva línea de productos tecnológicos. Lila sabía que solo debería cerrar la carpeta y dejarla en la mesa para que alguien la recogiera, pero su curiosidad natural, la misma que la hacía descubrir cómo arreglar cosas rotas, era más fuerte. Solo un vistazo rápido, se dijo a sí misma. El proyecto parecía ser sobre dispositivos portátiles inteligentes enfocados en el monitoreo de la salud. Las especificaciones técnicas eran impresionantes, pero mientras leía, algunas cosas no cuadraban del todo. Su experiencia en diseño y materiales, junto con años trabajando con telas y estructuras, hizo que ciertas inconsistencias saltaran de la página. El material sugerido para la pulsera podría ser cómodo, pero no sería lo suficientemente duradero para el uso constante. El diseño de la interfaz tenía potencial, pero la disposición de los botones no era ergonómica, y había un error claro en los cálculos de costos de producción. Alguien había multiplicado cuando debería haber dividido. Sin pensarlo 2 veces, Lila sacó una hoja en blanco del bloc de notas que siempre llevaba en su bolso y comenzó a escribir sus observaciones. Su letra era pulcra, resultado de años de tomar notas detalladas para costura y trabajo de patrones. Sugerencias de mejora para el proyecto Nebulosa. De una humilde observadora, ella escribió en la parte superior: 1. Material de la pulsera. Considerar el uso de silicona de grado médico con una cubierta de tela transpirable. Más cómodo para el uso 24 horas y hipoalergénico. Interfaz. Los botones están demasiado juntos. Las personas con dedos más grandes pueden tener dificultades. Sugerir aumentar el espaciado en 3 milímetros y usar diferentes texturas para un toque fácil. Error en el costo de producción en la página 12. 245,000 dividido por 15,000 unidades es igual a 163,33 por unidad, no 244,50 como se indica. Diseño general muy masculino. El 52% de los usuarios de dispositivos de salud son mujeres. ¿Qué tal más opciones de color y un diseño más suave y femenino? Después de terminar las notas, Lila no pudo resistirse a agarrar unas cuantas notas adhesivas de colores. Ella siempre llevaba un hábito de sus días de diseñadora cuando las usaba para marcar ideas en revistas. En la rosa, ella escribió: Este proyecto es increíble. Felicidades por la innovación. En la amarilla, al equipo de marketing le encantará la función de seguimiento del sueño. ¿Quién no quiere saber por qué se despierta cansado después de 8 horas? En la verde, cuidado con la batería. Nadie quiere cargar otro dispositivo todos los días. Quizás con energía solar. Y en la azul, con una pequeña cara sonriente. Disculpa si soy entrometida, no puedo evitarlo. Lila, la conserje que empapó tu traje, complacida con sus contribuciones,
Ella colocó la hoja con sus notas dentro de la carpeta, pegó los post-its de colores en el frente, dejó todo ordenadamente en el centro de la mesa y volvió a limpiar. Al día siguiente, Edward Harrison llegó a la oficina antes de lo habitual. No había dormido bien, pensando en estrategias para el lanzamiento del proyecto Nebulosa. Era la inversión más arriesgada de Apex Dynamics en los últimos 5 años, y cada detalle necesitaba ser perfecto. Cuando él entró en la sala de conferencias para revisar los documentos por última vez antes de la reunión con los inversores, encontró su carpeta colocada ordenadamente en el centro de la mesa. Por un momento, él pensó que era extraño. Él estaba seguro de que la había cerrado en el cajón antes de irse el viernes. Al abrir la carpeta, él quedó atónito. Notas adhesivas de colores salieron como confeti, y una hoja manuscrita estaba cuidadosamente colocada encima de los documentos oficiales. Su primera reacción fue ira. Alguien tuvo acceso a un documento confidencial. Alguien tocó información que podría valer millones. Su mandíbula se tensó y él buscó el teléfono para llamar a seguridad. Pero luego él vio la firma. Lila, la conserje que empapó su traje. La conserje, la chica del cubo. ¿Cómo se atrevía Edward? Leyó las notas, su irritación creciendo. Pero mientras él continuaba leyendo su expresión, comenzó a cambiar. El error en los cálculos era correcto. Él había revisado esos números al menos 5 veces y no lo había notado. Las sugerencias sobre ergonomía tenían sentido, y el comentario sobre la demografía femenina, que era algo que ni él ni su equipo de diseño habían considerado adecuadamente. Las notas adhesivas, aunque demasiado informales para su gusto, contenían ideas válidas. El problema de la batería era una preocupación real que todavía estaban tratando de resolver, y la nota de marketing. Edward se recostó en su silla, confundido. Él estaba enojado por la violación de la privacidad, pero también impresionado por la calidad de la retroalimentación. ¿Cómo una conserje había detectado fallas que un equipo de ingenieros y diseñadores no había detectado? Él cogió el teléfono y marcó a Julian. Necesito que llames a la empleada, Lila Bennett, para una reunión privada. Ahora, ¿hay algún problema, señor? Eso es lo que pretendo averiguar. 30 minutos después, Lila estaba de pie frente a la puerta de la sala de conferencias, con el corazón acelerado. Julian había sido educado pero vago sobre la razón de la reunión, lo que solo la puso más ansiosa. Ella llamó ligeramente. Adelante. Vino la voz familiar de Edward. Lila abrió la puerta y vio a Edward sentado a la cabecera de la mesa con su carpeta abierta frente a él. Sus notas adhesivas de colores estaban esparcidas por la mesa de cristal como evidencia de una escena del crimen. Tome asiento, él dijo, señalando la silla más cercana. Lila se sentó en el borde de la silla, lista para correr al primer signo de problemas. Me imagino que sabe por qué está aquí. Edward comenzó, su voz controlada pero con una tensión subyacente. ¿Sobre la carpeta? Lila preguntó, tragando con dificultad. Mira, solo quería devolverla. Se había caído y pensé, usted leyó documentos confidenciales. Sé que no debería haberlo hecho. Fue solo curiosidad. Prometo que no le diré a nadie. Edward recogió la hoja con sus notas. ¿Y esto? ¿Esto lo escribió por curiosidad también? Lila miró su propia letra en el papel y sintió que sus mejillas se enrojecían. No pude evitarlo. Cuando veo algo que se puede mejorar, mi cerebro simplemente empieza a funcionar. Es un hábito de cuando era diseñadora. Lo siento, fue totalmente inapropiado. ¿Usted era diseñadora? Edward preguntó, levantando una ceja. Lila se dio cuenta de que había dicho demasiado. Lo fui antes de que todo saliera mal y yo terminara aquí.
Edward estudió su rostro por un largo momento. Había sinceridad allí y una mente aguda que él no esperaba encontrar. Sus notas son precisas, especialmente la de los costos de producción. Lila parpadeó, sorprendida. Lo son, y sus sugerencias sobre diseño y público objetivo son relevantes. ¿Eso significa que no me van a despedir? Edward no respondió de inmediato. En cambio, él cerró la carpeta y se recostó en su silla, observando a Lila con una expresión ilegible. Significa, señorita Bennet, que vamos a tener una conversación muy interesante. Edward Harrison nunca se había encontrado en una situación como esta. Sentado frente a una conserje que acababa de corregir un proyecto de $1 millón usando notas adhesivas de colores, él estaba dividido entre la indignación profesional y una curiosidad genuina que no había sentido en años. Lila permaneció en el borde de su asiento, claramente lista para huir si la conversación tomaba un mal giro. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo, pero Edward notó que ella estaba tamborileando sus dedos nerviosamente, una señal de que debajo de su apariencia tranquila, su mente estaba muy viva. Señorita Bennet, Edward comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Sus observaciones sobre el proyecto Nebulosa muestran una perspectiva única, y eso me lleva a una propuesta. Podría sonar un poco extraño. Lilala levantó una ceja más extraño que llamarme, para hablar de notas adhesivas considerablemente más extraño. Edward respondió casi sonriendo. Quiero ofrecerle un rol temporal, un experimento. ¿Qué tipo de experimento no es del tipo que involucra ratas de laboratorio, verdad? Porque tengo fobia. Edward pausó procesando el comentario inesperado. No yo nada con ratas. Es un experimento sobre la interacción humana y la empatía en el liderazgo empresarial. Lila inclinó la cabeza, confundida. ¿Podría decir eso en lenguaje sencillo? Apex Dynamics está enfrentando problemas con la moral en el lugar de trabajo. Los empleados se sienten desmotivados. La comunicación entre departamentos es débil y los equipos carecen de creatividad. Creo que su perspectiva externa, alguien que ve la empresa desde un ángulo diferente, podría proporcionar una visión valiosa. Entonces, ¿quiere que sea como un espía? No exactamente. Quiero que interactúe con la gente de forma natural, observe las dinámicas y me dé una retroalimentación honesta sobre lo que ve como una prueba social para entender cómo su presencia afecta el ambiente de trabajo. Lila lo miró por un largo momento. Déjeme ver si entiendo. ¿Quiere pagarme por ser yo misma y hablar con la gente? En pocas palabras, sí. ¿Y cuál sería mi título oficial? ¿Habladora profesional? Edward realmente consideró la pregunta. Consultora temporal de relaciones interpersonales. Lila rió con incredulidad. ¿Habla en serio, verdad? Completamente en serio. Usted ha mostrado un ojo agudo para el detalle y un punto de vista práctico. Eso podría ser exactamente lo que necesitamos. Por primera vez desde que entró en la habitación, Lila se recostó en su silla. De acuerdo, pero si voy a aceptar esta oferta loca, tengo algunas condiciones. Edward frunció el ceño. Él no estaba acostumbrado a negociar con empleados, especialmente no con conserjes que acababan de ser ascendidas. ¿Qué tipo de condiciones? Primero, un aumento. Si voy a ser consultora, quiero sueldo de consultora. No tiene que ser exagerado, solo justo, razonable. Continúe. Segundo, una máquina de café decente en el piso de los conserjes. Eso de abajo que todos llaman café es un insulto a la humanidad. Edward tuvo que reprimir una sonrisa. ¿Y tercero? Tercero, el derecho a usar Crocs. Son cómodos, prácticos, y después de 8 horas de pie, mis dedos lo agradecen. Crocs, Edward repitió,
como si estuviera saboreando una palabra en un idioma extranjero. Sí, Crocs, esos coloridos zapatos de goma que todo el mundo piensa que son feos, pero son increíblemente cómodos. Negociable, Edward miró la expresión determinada de Lila y se dio cuenta de que ella hablaba completamente en serio sobre los Crocs. Acepto sus términos. ¿Cuándo puede empezar? Ahora mismo, si quiere. ¿Pero puedo seguir haciendo mis turnos de limpieza también? Me gusta el trabajo. De alguna manera me calma. Por supuesto, puede mantener sus deberes actuales y asumir el nuevo rol a medida que se sienta cómoda. Lila le tendió la mano. Entonces tenemos un trato, señor Harrison. Edward miró su mano extendida. Normalmente, él evitaría cualquier contacto físico, pero algo en el momento lo hizo dudar en lugar de alejarse. Él asintió. Tenemos un trato, señorita Bennet. En los días que siguieron, Lila abrazó su nuevo rol con la misma energía que traía a todo en la vida. Ella comenzó a conversar más intencionalmente con empleados de diferentes departamentos, no solo durante el turno de noche, sino también durante los descansos para el almuerzo y entre reuniones. Y Lila siendo Lila, las conversaciones rápidamente se volvieron memorables. «¿Sabes, Clara?», le dijo a la recepcionista mientras regaba las plantas del vestíbulo, «estas plantas se ven un poco tristes. Apuesto a que es porque nadie les habla». «¿Hablar con las plantas?», Clara preguntó, curiosa. «Claro. Las plantas son como personas tímidas. Responden bien a la atención». Lila se volvió hacia el helecho más cercano. «Hola, cariño. ¿Cómo estás hoy? Tus hojas se ven increíbles». Clara rió, pero siguió mirando mientras Lila continuaba su charla con la vegetación. «No puedo creer que realmente hables con las plantas. ¿Por qué no son grandes oyentes? Nunca interrumpen, nunca juzgan y siempre están en el mismo lugar, cuando las necesito». Varios empleados que pasaban presenciaron la escena, y pronto la historia de Lila hablando con las plantas se extendió por la empresa, pero en lugar de burlarse de ella, la gente comenzó a imitarla. El vestíbulo se volvió más animado, con empleados saludando ocasionalmente a las plantas e incluso sugiriendo nuevos arreglos. En el departamento de DEI, Leila descubrió que Julian, el técnico encargado del mantenimiento de computadoras, era un apasionado del origami. «¿Realmente haces estas figuras de papel?», Lila preguntó, admirando un dragón bellamente doblado en su escritorio. «Es un hobby. Me ayuda a relajarme después de lidiar con problemas de red todo el día». «Guau. Esto es asombroso. ¿Alguna vez pensaste en enseñar a otros? Apuesto a que a la gente de finanzas le encantaría. Siempre están estresados con las hojas de cálculo». Una semana después, Julian estaba dirigiendo sesiones casuales de origami en la sala de almuerzos con un grupo alegre de empleados de diferentes departamentos uniéndose. Pero fue un momento aparentemente pequeño lo que realmente llamó la atención de toda la empresa. Lila estaba limpiando el vestíbulo principal cuando la música de fondo empezó a sonar una versión instrumental de una canción pop de los 80 sin pensarlo. Ella comenzó a balancearse al ritmo, usando su fregona como pareja de baile. Dos guardias de seguridad, Diego y Rafael, pasaron por allí y se detuvieron a mirar, divertidos. «Oye, Diego», Lila gritó, «¿sabes bailar salsa?» «Un poco», Diego respondió, un poco tímido. «Entonces ven, Rafael, ¿puedes filmarnos?» Lo que sucedió a continuación fue una actuación de baile improvisada justo en el vestíbulo de Apex Dynamics. Lila, con sus Crocs rosa brillantes, bailó con Diego mientras Rafael grababa el momento, riendo tan fuerte que apenas podía sostener el teléfono. Firmemente otros empleados comenzaron a reunirse aplaudiendo y animándolos. Incluso algunos de los ejecutivos se detuvieron a mirar sonriendo, de una manera que nadie había visto en meses.
Rafael compartió el video en el grupo de WhatsApp de la empresa con la leyenda: cuando el trabajo realmente se vuelve divertido. En cuestión de horas, el video se había difundido. Los empleados lo compartieron en sus redes sociales personales. Rápidamente ganó cientos, luego miles de visitas. Comentarios positivos sobre la cultura divertida y el ambiente de trabajo humano de Apex Dynamics comenzaron a llegar. Cuando Edward se enteró del video, su primera reacción fue preocupación. Empleados bailando en el trabajo no encajaba exactamente con la imagen corporativa que él había trabajado para construir. Pero cuando él vio el metraje, algo inesperado sucedió. Él rió, no una sonrisa educada o una risa social forzada, sino una risa real, genuina, la primera que había tenido en años. La espontaneidad de Lila, la alegría del guardia, la reacción positiva del personal, todo ello creó un tipo de atmósfera que él no se había dado cuenta de que extrañaba. El video siguió circulando, eventualmente aterrizando en blogs de recursos humanos y sitios de cultura laboral. Apex Dynamics estaba siendo repentinamente elogiada como un ejemplo de una empresa que valora el bienestar de los empleados y fomenta un ambiente positivo. Edward llamó a Lila esa tarde: «Necesito verte en mi oficina». Lila subió con el corazón palpitante, pensando que finalmente había cruzado alguna línea invisible. Sobre el video, ella comenzó tan pronto como entró. El video, Edward dijo, tiene casi 50,000 vistas y está siendo compartido como un ejemplo de cultura laboral sobresaliente. ¿Eso es bueno o malo? Es inesperado y efectivo. Edward pausó, todavía ordenando sus propios sentimientos. En solo 2 semanas desde que comenzó su nuevo rol, usted ha tenido un impacto más positivo en la moral de esta empresa que cualquier iniciativa de recursos humanos que hayamos intentado en los últimos 2 años. Lila sonrió, aliviada. Entonces, ¿no me van a despedir por bailar con los guardias de seguridad? No, en realidad, quiero entender mejor cómo lo hace. ¿Cómo logra conectar con la gente así? Lila se encogió de hombros. No lo sé. Creo que es solo ser real, tratar a todos como personas. No es ciencia espacial. Edward la observó por un momento, viendo algo que no había reconocido en alguien en mucho tiempo. Autenticidad completa. Ella no estaba tratando de impresionar, manipular o ganar nada. Ella solo estaba siendo ella misma, sin filtros, sin pretensiones. Y por primera vez en 15 años, Edward Harrison se preguntó cómo sería vivir de esa manera. Era un jueves cualquiera cuando el destino decidió lanzarles una curva a Edward Harrison y Lila Bennett. Edward acababa de terminar una reunión en el piso 15 y bajaba en el ascensor al vestíbulo cuando éste se detuvo en el piso 8. Las puertas se abrieron y Lila entró. «Hola, jefe», ella dijo alegremente, presionando el botón de la planta baja. «¿Cómo va el experimento social? ¿Ya descubrió algún secreto sobre la humanidad?» Edward asintió cortésmente, manteniendo su postura formal habitual. Él se estaba acostumbrando al estilo natural de Lila, pero su informalidad todavía lo hacía sentir un poco incómodo. El ascensor bajó normalmente hasta el 5º piso cuando, de repente, hubo una sacudida y todo se detuvo. Las luces parpadearon una vez, luego se establecieron en la iluminación de emergencia. «Eso es extraño», Lila murmuró, presionando algunos botones. «¿Crees que Edward ya estaba en el teléfono de emergencia del ascensor?» Pero la línea estaba en silencio. Él intentó con su teléfono celular, sin señal. La realidad de la situación comenzó a asimilarse. Estaban atrapados. «No, no, no», Edward murmuró, caminando de un lado a otro en el pequeño espacio. «Esto no puede estar pasando». Lila observó su repentino cambio de comportamiento. El hombre que siempre tenía el control ahora estaba visiblemente agitado,
respirando más rápido y sudando a pesar del aire acondicionado. Oye, tómalo con calma, ella dijo, dejando su cubo en el suelo. Vamos a estar bien. Alguien notará que el ascensor está atascado y vendrá a buscarnos. No entiendes, Edward dijo, claramente angustiado. No puedo estar atrapado, no en espacios pequeños, no por mucho tiempo. Lila frunció el ceño, preocupada. Era la primera vez que veía a Edward sin su máscara compuesta habitual. ¿Tienes claustrofobia? Entre otras cosas, él respondió, tratando de calmarse pero claramente luchando. Lila pensó rápidamente. Ella necesitaba distraerlo. ¿Sabes qué? Esto me recuerda a cuando vivía en una lavandería. Edward dejó de caminar y la miró. ¿Tú vivías en una lavandería? Por unos 6 meses cuando tenía 19. Larga historia. Hubo un novio músico, un apartamento que se incendió y una mujer china muy amable que me dejó dormir detrás de las lavadoras. A pesar del pánico, Edward se encontró curioso. Detrás de las máquinas, la señora Chen, así se llamaba, tenía un pequeño almacén en la parte trasera donde guardaba detergente y suavizante de telas. Ella me preparó un pequeño lugar con un colchón. El sonido de las máquinas era como una nana gigante. Dormía como un bebé. Lila se sentó en el suelo del ascensor y le hizo una señal a Edward para que se uniera a ella. Pero lo divertido es que empecé a hablar con la ropa. En serio, había un traje azul que venía cada semana con la misma mancha de café en el pecho. Lo llamé señor Torpe y me inventaba historias sobre su vida. Incluso en su estado ansioso, Edward no pudo evitar sonreír un poco. ¿Realmente hablabas con la ropa? Lo hice, y no solo yo. La señora Chen también lo hacía. Ella decía, la ropa lleva los recuerdos de la gente, así que tienen historias que contar. Lila gesticuló animadamente. Había un vestido rojo que siempre venía después de fiestas. Lo llamaba Baila hasta el amanecer. Y una camisa de trabajo que venía cada semana, siempre cubierta de pintura. Ese era el artista secreto. Edward notó que su respiración había comenzado a calmarse. La voz de Lila tenía algo relajante, y sus historias tontas realmente lo estaban ayudando a relajarse. Espera un segundo, Lila dijo de repente, mirando sus manos. ¿No llevas guantes? Edward miró sus propias manos como si las notara por primera vez. Olvidé ponerme un par nuevo después de la reunión. ¿Y cómo te sientes? ¿Se te están cayendo las manos? ¿Cogiste alguna enfermedad misteriosa? No seas ridículo, Edward dijo. Pero había un matiz de incertidumbre en su voz. Entonces, ¿por qué siempre usas guantes? ¿Es algún tipo de alergia? Edward guardó silencio por un largo momento. El pequeño espacio, el estrés de la situación y la presencia extrañamente reconfortante de Lila crearon una atmósfera que lo hizo querer hablar de cosas que nunca había compartido con nadie. No es una alergia, él finalmente dijo. Es protección. ¿Protección de qué? De la cercanía, de la intimidad, de las mujeres. Lila inclinó la cabeza, esperando que él continuara. Mi madre me dejó cuando yo tenía 7 años, Edward dijo, su voz más baja. Ella tenía un nuevo novio cada semana. Hombres diferentes iban y venían de nuestra casa constantemente. Y luego un día ella simplemente se fue con uno de ellos y nunca regresó. Crecí en hogares de acogida y refugios grupales. Aprendí que las mujeres se van, siempre. Así que decidí que era más seguro no acercarme a nadie. Los guantes son una barrera física, un recordatorio constante para mantener mi distancia. Lila guardó silencio por un momento, asimilando la vulnerabilidad inesperada. ¿Sabes lo que pienso? Ella dijo suavemente. Creo que te estás perdiendo muchas cosas buenas por culpa de una persona que no vio el tesoro que tenía. No es tan simple. Sí lo es y aterrizó. Mira,
¿Quieres probar algo? Lila preguntó, extendiendo su mano. Veamos si el mundo se acaba cuando tocas mi mano sin guantes. Edward miró su mano como si fuera un objeto peligroso. No puedo. Sí, puedes. Es solo una mano. No te hará daño, te lo prometo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando dejamos de esforzarnos tanto por protegernos, la vida se vuelve más hermosa, más fácil, más real. Con el corazón latiéndole fuerte, Edward lentamente extendió la mano y tocó la de Lila. Su piel era cálida y sorprendentemente suave. No hubo relámpagos, ni explosiones, ni fin del mundo, solo la forma más simple y natural de contacto humano. ¿Ves? Lila dijo suavemente, el mundo sigue girando. Se quedaron así por unos minutos, en silencio, con sus manos suavemente entrelazadas. Edward sintió una mezcla de pánico y algo que no podía nombrar del todo, tal vez alivio. Gracias, él murmuró, por distraerme, por esto, de nada. ¿Y sabes qué? También deberías intentar ser un poco más amable con la gente de ahí fuera, sin guantes, sin paredes. Apuesto a que la mayoría de la gente es bastante agradable si les das una oportunidad. El estrés de la situación estaba empezando a afectarlos, y Lila sintió que sus párpados se ponían pesados. Sin pensarlo mucho, ella apoyó su cabeza en el hombro de Edward. Solo voy a cerrar los ojos un minuto, ella murmuró. Edward se quedó inmóvil por un momento. Luego se relajó gradualmente. El aroma del champú de Lila era suave, y el peso de su cabeza en su hombro se sintió reconfortante. 2 horas después, cuando el equipo de mantenimiento finalmente abrió las puertas del ascensor, encontraron una escena que dejó a los empleados reunidos completamente atónitos. Lila Bennett, dormida plácidamente en el hombro de Edward Harrison, y el CEO de la compañía no solo permitiéndolo, sino que de hecho parecía extrañamente cómodo. El rumor que se extendió por Apex Dynamics ese día sería recordado por mucho tiempo. Después de todo, nadie había visto nunca a Edward Harrison sin guantes, y mucho menos dejando que alguien durmiera en su hombro. Y mientras Lila se despertaba, confundida, y Edward intentaba recuperar la compostura, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos en ese pequeño espacio entre el quinto y el sexto piso. En los días siguientes al incidente del ascensor, algo notable comenzó a suceder en Apex Dynamics. Edward Harrison, el CEO conocido por ser frío y distante, era diferente. El lunes por la mañana, Julian casi dejó caer su café cuando vio a Edward entrar a la oficina sin guantes. No por mucho tiempo, solo unos 15 minutos antes de ponérselos de nuevo. Pero era un progreso visible. Buenos días, Julian, Edward dijo, y por primera vez en años había algo cercano a una sonrisa en su rostro. Buenos días, señor Harrison. Julian tartamudeó. Todavía tratando de procesar el cambio, la transformación se hizo aún más notoria durante un recorrido por la oficina. Edward se detuvo en el escritorio de Clara. Recepcionista Clara, ¿cómo está tu hijo? Él tuvo gripe la semana pasada, ¿verdad? Clara lo miró como si hubiera visto un fantasma. Él está mejor, gracias por preguntar, señor Harrison en el departamento de contabilidad. Él asintió a Sofía, quien había trabajado allí por 5 años y nunca había recibido reconocimiento directo. Buen trabajo en los informes trimestrales, Sofía muy minuciosa. Sofía estaba tan sorprendida que olvidó responder, y cuando él pasó al equipo de limpieza de la mañana, algo aún más sorprendente sucedió. Edward rió una risa genuina, mientras observaba a Diego intentando enseñar pasos de baile a otros empleados durante un descanso. Parece que el gusanillo del baile anda suelto, él dijo, y su comentario vino con humor, no con desaprobación. Lila observó estos cambios con tranquila satisfacción. Su experimento estaba funcionando mejor de lo que ella había imaginado.
y Edward se estaba volviendo lentamente más humano a los ojos de su personal. ¿Has notado que él es diferente? Clara preguntó a Lila durante el almuerzo. Todo el mundo lo ha notado, Lila respondió. Es como si alguien finalmente hubiera encontrado su interruptor de modo humano y lo hubiera encendido. La nueva versión más accesible de Edward también apareció en las reuniones de la empresa. Lila había sido promovida extraoficialmente a consultora de sentido común y ahora asistía a algunas discusiones importantes, ofreciendo perspectivas que el equipo ejecutivo nunca había considerado. Fue durante una de esas reuniones que su aporte salvó a la empresa de un gran desastre de relaciones públicas. Estamos considerando patrocinar el evento benéfico La Noche de las Estrellas, explicó Víctor, el director de marketing. Será una gran exposición para la marca. Lila levantó la mano, un poco dudosamente. ¿Puedo preguntar algo? ¿Investigó quién más está involucrado en el evento? Es un evento benéfico. ¿Qué podría salir mal? Víctor respondió, ligeramente molesto por la interrupción. Es que leí en el periódico que el organizador principal está bajo investigación por lavado de dinero. Si patrocinan el evento ahora y las cosas salen mal, Apex podría verse arrastrada a un escándalo. La sala quedó en silencio. Víctor rápidamente revisó su tableta y se puso pálido. Ella tiene razón. ¿Cómo nos perdimos eso? Porque estaban enfocados en números y visibilidad. Lila dijo suavemente, a veces se necesita a alguien de fuera para notar lo obvio. Edward observó el intercambio con creciente admiración. Lila tenía una habilidad natural para ver cosas que otros pasaban por alto, incluso profesionales experimentados. Gracias, Lila. Él dijo, nos salvaste de un gran dolor de cabeza. De nada. Para eso es el sentido común, ¿verdad? Desafortunadamente, la creciente cercanía entre Edward y Lila no pasó desapercibida para todos. Una semana después, apareció un artículo en un blog de chismes de negocios con el titular Conserje ambiciosa seduce a CEO millonario. El nuevo escándalo en Apex Dynamics. El artículo, lleno de especulaciones maliciosas y fotos fuera de contexto, retrataba a Lila como una oportunista, usando sus encantos femeninos para manipular a Edward y escalar la escalera corporativa. Fuentes internas reportan que la empleada, una ex diseñadora de moda fracasada, ha sido vista en reuniones ejecutivas y tiene una relación sospechosa con el CEO, quien es conocido por evitar a las mujeres. ¿Coincidencia? Poco probable. Lila leyó el artículo en su teléfono durante su descanso, sintiendo que su estómago se encogía. A su alrededor la gente susurraba y miraba de reojo. Algunos parecían comprensivos, otros sospechosos. No creas nada de eso, dijo Marianne, apareciendo a su lado. Todos aquí saben la clase de persona que eres. Pero ¿qué pasa si la gente empieza a pensar que es verdad? Lila preguntó. Su voz temblaba. ¿Y si Edward empieza a dudar de mis intenciones? Edward es inteligente. Él sabe quién eres, pero la duda ya había echado raíces en la mente de Lila. El resto del día ella notó miradas extrañas, conversaciones que se detenían cuando ella pasaba, y una incomodidad general que no había estado allí antes. Cuando Edward se enteró del artículo, él estaba furioso. Inmediatamente llamó al departamento legal para discutir tomar acciones contra el blog. Señor Harrison, Julian dijo con vacilación, tal vez deberíamos considerar limitar las interacciones públicas con la señorita Bennett, al menos hasta que esto pase. Absolutamente no. Edward respondió firmemente. No dejaré que chismes insignificantes dicten cómo dirijo mi empresa. Pero cuando él fue a buscar a Lila para hablar con ella al respecto, ella no estaba por ninguna parte.
Julian le dijo que ella había pedido hablar con él urgentemente antes, pero él había estado en una reunión. Edward finalmente la encontró en el armario de los conserjes, empacando sus cosas en una caja. ¿Qué estás haciendo? Estoy renunciando. ¿Por un artículo ridículo? No es solo el artículo, Edward, es lo que representa. La gente siempre cuestionará por qué estoy aquí. Siempre asumirán que me estoy aprovechando de usted. ¿Y te importa lo que piensen? Me importa lo que esto te hace a ti. Lila dijo, su voz se quebró ligeramente. Finalmente estabas empezando a abrirte, a confiar en la gente. No quiero que vuelvas a cerrarte por mi culpa. Lila, no puedes irte. Eres importante para la empresa, para mí. Es exactamente por eso que tengo que irme. Ella dijo, cerrando la caja. Mientras yo esté aquí, nunca podrás relacionarte con la gente normalmente. Siempre habrá esa duda flotando en el aire. Edward sintió algo que no había experimentado en años. Desesperación. La idea de que Lila se fuera de su vida lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Por favor, reconsidera. Podemos arreglar esto. Ya está arreglado, Lila dijo, cogiendo la caja. Cuídate, Edward, y no vuelvas a usar guantes. Eres mucho mejor sin ellos. Ella salió de la habitación antes de que él pudiera responder. En los días que siguieron, la ausencia de Lila se sintió en toda la empresa. La planta del vestíbulo volvió a verse triste. Los empleados regresaron a sus rutinas habituales. La atmósfera relajada y animada que ella había creado se desvaneció lentamente y Edward Harrison por primera vez en 15 años aprendió lo que significaba extrañar verdaderamente a alguien. Él se encontró mirando por los pasillos, esperando escuchar su risa en los ascensores, esperando sus ingeniosos comentarios en reuniones, que ahora se sentían aburridas y rígidas. Los guantes estaban de nuevo en sus manos, pero ahora se sentían más como una prisión que como protección. Y Edward Harrison comenzó a entender que tal vez, solo tal vez, él había perdido a la única persona que le había mostrado quién realmente podía ser. 3 días habían pasado desde que Lila dejó Apex Dynamics, y Edward Harrison estaba completamente perdido. Él había intentado volver a su rutina habitual, reuniones, informes, decisiones estratégicas, pero su mente seguía divagando hacia su ausencia. Era como si una parte esencial del edificio hubiera sido removida, dejando todo un poco desequilibrado. El jueves por la noche, cuando el edificio estaba casi vacío, Edward se encontró caminando por los pasillos donde Leila solía trabajar. Él no tenía un plan específico. Él simplemente sintió una necesidad inexplicable de estar en los lugares donde ella había estado una vez. Fue entonces cuando él pasó por el antiguo cuarto de suministros del conserje y notó algo extraño. La puerta estaba ligeramente abierta y una luz tenue venía del interior. Curioso, él empujó la puerta y se detuvo en seco ante lo que vio. La pequeña habitación había sido convertida en un espacio personal. Un pequeño espejo colgaba en la pared. Unas cuantas plantas en macetas improvisadas decoraban los estantes, y había incluso un cojín en el suelo, creando un pequeño rincón acogedor entre los suministros de limpieza. Pero lo que realmente llamó su atención fue una caja de zapatos abierta en un estante bajo. Decenas de sobres y papeles doblados se desparramaron como si alguien se hubiera ido a toda prisa y los hubiera olvidado. Edward dudó hurgar en las pertenencias personales de Lila sería una invasión de la privacidad, pero la curiosidad y tal vez algo más profundo pudieron con él. Él cogió el primer sobre. No estaba dirigido a nadie, solo fechado hace 3 meses. Cuidadosamente, él sacó la carta manuscrita del interior. Querida Lila del futuro, la carta comenzaba. Hoy fue mi primer día limpiando oficinas. Mis manos están adoloridas y huelo a desinfectante,
pero al menos es un trabajo honesto. Espero que para cuando leas esto en el futuro, hayas encontrado algo mejor, o al menos te hayas acostumbrado al olor. Edward frunció el ceño, intrigado. ¿Ella se escribía cartas a sí misma? Él cogió otra carta, esta más antigua. Querida yo, decía, Ellie hizo un progreso asombroso en fisioterapia hoy. El médico dijo que podría caminar con ayuda en unos meses. Conseguir todo para mi hermana pequeña valió la pena. Todavía extraño el estudio, pero algunas cosas importan más que tus propios sueños. El corazón de Edward se encogió. Una hermana discapacitada. Él no tenía idea. Con manos ligeramente temblorosas, él siguió leyendo. Cada carta revelaba otra capa de la vida de Lila, una que ella nunca había compartido con nadie en la empresa. Querida Lila Valiente, decía una de hace 2 meses, hoy trabajé desde las 6, 0 pulgadas de la mañana hasta las 11 de la noche, entregas de comida por la mañana, limpieza por la noche. Ellie preguntó, ¿por qué siempre estoy tan cansada cuando llego a casa? No le diré que a veces duermo una siesta en el coche entre trabajos. Ella ya se siente lo suficientemente culpable. Edward se sentó pesadamente en la silla improvisada. La imagen que él tenía de Lila, la conserje espontánea y alegre, se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo y conmovedor. Otra carta, querida soñadora, ella escribió, hoy vi un desfile de moda en televisión y lloré, no de tristeza, sino de anhelo. Extraño crear, ver mis diseños cobrar vida. Pero luego Ellie se rió de un chiste tonto en la televisión y recordé que hay cosas más importantes que la fama. Aún así, a veces sueño que alguien me verá, realmente me verá, por lo que soy capaz. Las manos de Edward temblaban. Sueño que alguien me verá. Las palabras resonaron en su mente. Él cogió una carta más reciente, escrita solo unos días antes de que ella dejara la empresa. Querida Lila confundida, decía, algo extraño sucedió en el trabajo. El CEO, ese hombre frío que siempre usa guantes, está siendo amable conmigo. No entiendo por qué. Parte de mí quiere creer que él ve algo en mí, más allá de ser solo una conserje. Pero otra parte tiene miedo de que estoy imaginando demasiado. La gente como yo no hace una diferencia en la vida de la gente como él. Edward tuvo que dejar de leer por un momento. ¿Cómo podía estar tan equivocada sobre su propio valor? La última carta en la caja estaba fechada solo unos días atrás. Querida Lila, ¿quién se va? Ella escribió. Hoy decidí dejar Apex, no porque no me guste el trabajo, sino porque estoy empezando a sentir cosas que no debería sentir. Edward Harrison es un buen hombre debajo de toda esa armadura. Él solo necesita que alguien crea en él, pero no puedo ser yo. La gente siempre cuestionará mis motivos, y él siempre se preguntará si estoy siendo sincera. Es mejor irse antes de arruinar lo único bueno que ha pasado en mi vida profesional en mucho tiempo. Tal vez algún día alguien lo ayude a quitarse esos guantes para siempre. Edward cerró la carta con manos temblorosas. Él sintió como si acabara de leer el diario privado de una persona extraordinaria que se veía a sí misma como ordinaria. Él siguió explorando la pequeña caja. Había bocetos de ropa dibujados en servilletas, poemas escritos en notas adhesivas, e incluso unas cuantas fotos. Una mostraba a Lila con una joven en silla de ruedas, claramente su hermana, Ellie. Ambas radiaban felicidad frente a una simple tarta de cumpleaños. En el fondo de la caja, él encontró un pequeño cuaderno. En la primera página decía, planes para cuando salga de esto. Edward leyó la lista que seguía. Abrir un pequeño estudio de costura. Enseñar a Ellie a coser. Ella siempre ha querido aprender. Hacer ropa para gente que no puede permitirse ropa bonita. Tal vez un día hacer un desfile de moda benéfico.
ser vista por quien realmente soy, no por lo que la gente asume que soy. Cada elemento de la lista iba acompañado de pequeños dibujos y notas entusiastas. Era el trabajo de alguien que nunca había perdido la esperanza, incluso en las situaciones más difíciles. Edward cerró el cuaderno y se recostó en la silla. Por primera vez en su vida adulta, él se sintió genuinamente humilde. Él había pasado años construyendo muros para protegerse de personas que podrían lastimarlo, y en el proceso, él había perdido la habilidad de reconocer a alguien verdaderamente especial cuando ella apareció justo enfrente de él. Lila Bennett no era solo una conserje que lo hacía reír. Ella era una mujer que había sacrificado sus sueños por su familia, que encontraba alegría en las cosas más pequeñas, que veía potencial donde otros veían solo rutina. Ella era auténtica de una manera que él ni siquiera sabía que existía, y él la estaba dejando escapar. Edward guardó cuidadosamente las cartas en la caja, pero en lugar de dejarla en la habitación, él se la llevó con él no para invadir la privacidad de Lila, sino porque él finalmente entendió lo que estaba perdiendo. Ella no era solo una empleada. Ella no era solo alguien que lo hizo sentir humano de nuevo. Ella era la persona más genuina y valiente que él había conocido. Y por primera vez en 15 años, Edward Harrison supo exactamente lo que necesitaba hacer. Él iba a encontrarla, y él iba a hacer todo lo que pudiera para merecer ser visto por ella de la manera en que ella merecía ser vista por él completamente, auténticamente, sin guantes y sin miedo. Edward Harrison nunca se había vestido para ser invisible. Toda su vida adulta, sus trajes perfectos y su postura autoritaria se aseguraron de que fuera notado y respetado donde quiera que fuera. Pero ahora, parado frente al espejo en su armario, él sostenía una camiseta simple y una gorra de béisbol como si fueran artefactos alienígenas. Esto es ridículo, él murmuró para sí mismo, poniéndose la gorra por tercera vez y ajustando el ala. Un CEO de una compañía multimillonaria no debería estar jugando al detective, pero la imagen de las cartas de Lila no salía de su mente. La autenticidad, el coraje, los sueños simples pero profundos, todo ello lo había tocado de una manera que él no podía ignorar. Julian había conseguido la dirección de Lila del Archivo de Recursos Humanos, pero cuando Edward fue allí, descubrió que ella se había mudado. El dueño del edificio dijo que ella había dejado el apartamento hace una semana sin dar una dirección de reenvío. Así fue como Edward se encontró deambulando por los barrios de Boston, vestido como una persona común, buscando a una mujer que podría estar en cualquier parte de la ciudad. Los primeros 2 días, él se sintió completamente perdido. Él caminó por Chinatown, North End, Back Bay, lugares en los que nunca había puesto un pie sin un conductor esperándolo. Era extraño estar en las calles, respirando el aire de la ciudad, escuchando conversaciones casuales de gente que no tenía idea de quién era él. En la mañana del tercer día, mientras caminaba por una zona más alternativa cerca de Cambridge, él vio algo que lo hizo detenerse en medio de la acera. Un pequeño puesto de café estaba montado en una esquina concurrida. No era nada especial, solo una mesa plegable, algunos termos y pilas de vasos desechables. Pero lo que le llamó la atención fueron los dibujos. En cada vaso, alguien había hecho pequeñas obras de arte con un marcador. Flores delicadas, patrones geométricos, pequeños animales sonrientes. Y la letra en la pizarra del menú era inconfundiblemente familiar. Lila, él susurró. Ella estaba de espaldas, preparando café para un cliente, usando un delantal colorido sobre una blusa sencilla. Su cabello estaba recogido en una coleta casual, y ella tarareaba una canción mientras trabajaba. Edward observó por unos minutos, escondido detrás de un poste.
Había algo diferente en ella, una ligereza que él no había notado cuando ella trabajaba en Apex. Aquí, en este pequeño negocio propio, ella parecía exactamente donde estaba destinada a estar. Cuando el cliente se fue, Edward tomó un respiro profundo y se acercó al puesto. «Buenos días», él dijo, tratando de mantener su voz casual. Lila se dio la vuelta y sus ojos se abrieron con sorpresa. Por un momento, ella pareció una niña atrapada haciendo algo mal. «Edward, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué vas vestido así?», él miró hacia abajo, recordando su atuendo poco notable. «Estaba explorando la ciudad y reconocí tu letra». Lila cruzó los brazos, claramente incómoda. «¿Cómo me encontraste?» «Pura suerte», él mintió. «¿Puedo tomar un café?» Ella dudó, pero luego asintió. «¿Qué tipo?» «Lo que recomiendes». Lila preparó tranquilamente un capuchino y Edward observó sus manos trabajar. Ella dibujó mientras el café se enfriaba un poco, un pequeño sol con rayos delicados alrededor de la taza. $5, ella dijo, entregándole la taza sin mirarlo directamente. Edward pagó y tomó un sorbo del café. Era excelente, mucho mejor que cualquier cosa que él bebiera en la oficina. «Está delicioso». «Gracias». Hubo un silencio incómodo. Otros clientes se acercaron y Lila se concentró en ellos, claramente esperando que Edward se fuera. «Lila», él finalmente dijo, «¿podemos hablar?» «No hay nada de qué hablar», ella respondió, sin mirarlo. «He tomado mi decisión sobre volver a la empresa. Sobre todo». Edward entendió que no era el momento de presionar. Él terminó su café y se hizo a un lado, pero no antes de escuchar a Lila saludar al siguiente cliente con su energía habitual. Al día siguiente, él regresó, y al día siguiente también. Cada mañana Edward aparecía en el puesto de café de Lila, vestido casualmente, pedía un café, intentaba iniciar una conversación, era ignorado cortésmente, ella lo atendía profesionalmente, pero no había señal de la cercanía que habían construido en la empresa. «¿No tienes trabajo que hacer?», ella preguntó al cuarto día dibujando un pequeño búho en su taza. «Sí tengo él», admitió. «Pero esto es más importante». «¿Qué es más importante, tú?» Lila dejó de dibujar y lo miró directamente por primera vez desde el primer día. «Edward, tú realmente no me conoces, lo sé, y por eso estoy aquí». Ella negó con la cabeza y siguió trabajando, pero él notó que había menos irritación en sus movimientos. Al quinto día, ella dibujó un pequeño pájaro volando. Al sexto, una flor con pétalos delicados. Al séptimo día, ella escribió, «Gracias por tu paciencia», en letras pequeñas junto al dibujo. Edward comenzó a esperar esos pequeños dibujos. Se convirtieron en una forma silenciosa de comunicación entre ellos, la única forma en que Lila le permitía acercarse. En la octava mañana, Edward se despertó con una extraña sensación de anticipación. Había algo diferente en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Cuando llegó al puesto, Lila estaba preparando su café antes incluso de que él pidiera. Ella había memorizado su pedido, un capuchino con una pizca extra de canela. «Buenos días», ella dijo, y por primera vez en una semana, había una pequeña sonrisa en su rostro. «Buenos días». Ella trabajó en el dibujo más tiempo de lo habitual, mordiéndose el labio en concentración. Edward esperó pacientemente, observando las sutiles expresiones cruzar su rostro. Finalmente, ella le entregó la taza. Junto al dibujo de dos pájaros volando juntos, había un mensaje escrito con su cuidadosa letra. «Si eres realmente valiente, invítame a bailar, pero sin guantes». Edward miró el mensaje, luego a Lila, quien estaba claramente nerviosa por su propia audacia. «¿Hablas en serio?», él preguntó. «Has estado viniendo aquí durante toda una semana». Ella dijo,
ordenando nerviosamente las herramientas del puesto. O eres muy persistente, o muy valiente, o tal vez simplemente muy terco. ¿Y si es un poco de todo? Por primera vez en días, Lila soltó esa risa genuina que él tanto había extrañado. Entonces supongo que mereces una oportunidad para demostrarlo. Edward miró sus propias manos. Llevaba guantes, como siempre. Lentamente, él se los quitó y se los guardó en el bolsillo. Lila Bennett, él dijo, extendiendo su mano desnuda. ¿Te gustaría bailar conmigo? Ella miró la mano extendida, luego su rostro, y Edward vio el momento exacto en que ella decidió confiar en él de nuevo. Sí, ella dijo, poniendo su mano en la suya. Realmente me gustaría eso. A la mañana siguiente, Lila estaba haciendo café cuando su teléfono zumbó con un mensaje de un número que ella reconoció inmediatamente. Encuéntrame en el estacionamiento de Apex Dynamics esta noche a las 8. Por favor, confía en mí, Edward. Ella leyó el mensaje 3 veces, mordiéndose el labio. Después de una semana evitando un contacto más profundo con él, aceptar bailar había sido un momento de impulso. Pero ahora, con la luz del día y la realidad asomándose, ella se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Aún así, algo dentro de ella, tal vez curiosidad, tal vez esperanza, la hizo responder, estaré allí. Lo que Lila no sabía era que Edward había pasado todo el día organizando una operación que involucraba a la mitad de la oficina. Julian, inicialmente escéptico sobre el plan loco de su jefe, terminó entusiasmándose con la idea. Señor Harrison, dijo Diego, el guardia de seguridad que había bailado con Lila en el vestíbulo. Tenemos las luces LED y los cables de extensión. Rafael trajo su sistema de sonido portátil. ¿Y las velas? Edward preguntó, revisando su lista mental. Clara consiguió unas velas grandes que no se apagarán con el viento, Marianne respondió. Ella se había ofrecido a ayudar tan pronto como se enteró del plan. Y yo traje algunas flores de mi jardín. Edward miró alrededor del estacionamiento de la compañía, tratando de imaginarse cómo se transformaría. Era un plan arriesgado y completamente fuera de su carácter habitual. Pero algo en Lila lo hizo querer probar cosas que nunca antes había considerado. A las 7, el estacionamiento estaba irreconocible. Guirnaldas de luces LED crearon un techo estrellado improvisado. Velas gruesas en portavelas de vidrio fueron colocadas cuidadosamente para emitir una luz suave. Flores silvestres decoraban los bordes del espacio y el sistema de sonido fue probado y funcionaba perfectamente. Jefe, Rafael dijo, arreglando los últimos detalles. Si esto no le gana el corazón, nada lo hará. Edward se ajustó la corbata nerviosamente. Él había cambiado su traje casual por algo más bonito, pero no demasiado formal. Sus guantes estaban en su bolsillo. Todavía no era lo suficientemente valiente como para ir completamente sin ellos, pero estaba decidido a intentarlo. Exactamente a las 8, Lila apareció en la entrada del estacionamiento y se detuvo abruptamente. Sus ojos se abrieron ante la transformación. «Oh, Dios mío», ella susurró, «¿qué es todo esto?» «Un baile improvisado», Edward dijo, caminando hacia ella, «para una dama que merece mucho más que un estacionamiento normal». Lila llevaba un vestido azul marino que ella claramente había hecho a mano. El corte era simple pero elegante, y pequeños detalles en las costuras mostraban su habilidad como diseñadora. Ella se veía hermosa de una manera que hizo que Edward olvidara momentáneamente cómo respirar. «¿Hiciste todo esto para mí?», ella preguntó, todavía asimilando la escena. «Tuve ayuda», Edward admitió. «Aparentemente has conquistado a más gente en la empresa de lo que crees». La música comenzó, una balada suave que Edward había elegido cuidadosamente. Él le tendió la mano, pero dudó al recordar los guantes. «Yo», él comenzó,
mirando sus propias manos. «Oye», Lila dijo suavemente, acercándose. «¿Recuerdas de lo que hablamos en el ascensor? Sobre que la vida es más hermosa sin barreras». Con manos temblorosas, Edward lentamente se quitó los guantes. Sus palmas estaban sudorosas por los nervios. «¿Qué pasa si no puedo hacerlo? ¿Qué pasa si es demasiado difícil?» Lila suavemente tomó sus manos, entrelazando sus dedos. «Entonces iremos lento, juntos». La música los envolvió mientras comenzaban a bailar. Edward estaba claramente nervioso, sus movimientos rígidos, y él parecía estar pensando demasiado cada paso. «Relájate», Lila dijo sonriendo. «Esto no es una actuación. Solo somos nosotros dos». Pero en el mismo momento en que Edward intentó relajarse, él pisó el pie de Lila. «¡Ay, lo siento!», él comenzó, mortificado. Lila estalló en carcajadas. «No es nada. Mis Crocs han pasado por cosas peores». Comenzaron de nuevo, pero Edward estaba aún más tenso. En el siguiente giro, él tropezó con sus propios pies y casi los derribó a ambos. Lila rió aún más fuerte. «Edward, estás intentando bailar como si fuera una reunión de negocios». «Deja de pensar demasiado. No sé cómo dejar de pensar», él admitió, sonriendo a pesar de su frustración. «Entonces piensa en mí», ella dijo, mirándolo directamente a los ojos. «Solo en mí». Algo cambió entonces. Edward dejó de preocuparse por los pasos, por ser perfecto, por el control. Sus ojos se fijaron en los de Lila, y por primera vez en su vida, él simplemente se dejó sentir. El baile se volvió más natural, no perfecto. Él seguía pisándola ocasionalmente, y ella seguía riendo, pero real, auténtico, como todo en Lila. Cuando la música terminó, estaban más cerca de lo que empezaron. Edward podía sentir su aliento, ver cada detalle de su rostro a la luz de las velas. «Lila», él dijo, su voz ronca por la emoción. «Necesito decirte algo». «¿Qué?» «Estoy enamorado de ti». Antes de que ella pudiera responder, él la besó. Fue un beso suave, vacilante al principio, pero se profundizó cuando ella se lo devolvió. Cuando se separaron, Lila sonreía con lágrimas en los ojos. «Yo también estoy enamorada de ti», ella susurró. Se quedaron abrazados por un largo momento, balanceándose suavemente, incluso sin música. «Lila», Edward dijo finalmente, «vuelve a la empresa, no como limpiadora, sino como mi asesora oficial, como mi socia en todo esto». «Edward, la empresa no es la misma sin ti. Yo no soy el mismo sin ti. Te quiero a mi lado no solo en el trabajo, sino en todo, para siempre». Lila miró al hombre que había cambiado tanto en las últimas semanas, que se había quitado literalmente y figurativamente los guantes por ella. «Sí», ella dijo, sonriendo. «Sí a todo». El lunes después del baile improvisado, Lila regresó a Apex Dynamics con una sonrisa que no podía ocultar. Su nuevo papel como consultora de relaciones interpersonales se había hecho oficial, y ella llegó temprano para organizar su nueva oficina, una pequeña habitación con una ventana, muy diferente del armario de suministros donde solía guardar sus cosas. Apenas había terminado de arreglar sus plantas cuando Julian apareció en la puerta, con aspecto preocupado. «Lila, el señor Harrison necesita verte en la sala de conferencias principal ahora». Su tono le hizo encoger el estómago. Cuando llegó a la habitación, encontró a Edward sentado a la cabecera de la mesa con 5 hombres en traje que ella no reconocía. Todos tenían expresiones serias y hostiles. «Señorita Bennett», dijo el hombre más viejo, claramente el líder del grupo. «Soy George Whitman, presidente de la junta directiva. Necesitamos tener una conversación seria sobre su posición en esta empresa».
Lila se sentó en la silla que Edward le indicó, notando que él se veía tenso y molesto. Los accionistas tienen algunas preocupaciones sobre su presencia aquí, Whitman continuó. Afirman que tener una ex limpiadora en un puesto de consultoría daña la imagen premium que Apex Dynamics intenta mantener en el mercado. Con todo respeto, Lila interrumpió. Mi trabajo aquí ha mejorado significativamente el ambiente de la empresa. Y otro accionista interrumpió. No estamos cuestionando su competencia personal, pero nuestros clientes esperan tratar con profesionales de alto nivel. Su presencia podría sugerir que la empresa está bajando sus estándares. Edward golpeó su mano en la mesa. Eso es ridículo. Lila Bennett ha contribuido más a esta empresa en un mes que muchos consultores caros en años. Señor Harrison, Whitman dijo fríamente, entendemos su afecto por la empleada, pero las decisiones de negocios no pueden basarse en sentimientos personales. La reunión continuó durante otra hora, con Edward defendiendo fuertemente la posición de Lila. Al final, él aseguró un acuerdo temporal. Ella podría quedarse por unas semanas más, mientras su contribución era reevaluada. Cuando salieron de la reunión, Edward estaba visiblemente enojado. Voy a despedir a la mitad de esa junta, él refunfuñó. Edward, cálmate, Lila dijo tocando su brazo. No vale la pena luchar contra ellos por mí. Sí que lo vale. Tú mereces estar aquí. En los días siguientes, ellos mantuvieron su relación en secreto, reuniéndose tranquilamente en la oficina de Edward después de horas, o en el estacionamiento durante el almuerzo. Pequeños momentos robados que se volvieron preciosos para ambos. El jueves, Lila invitó a Edward a cenar a su apartamento. Ella había pasado todo el día cocinando, preparando una comida sencilla pero hecha con amor. Nadie me ha cocinado nunca antes, Edward dijo, mirando la mesa puesta con velas y flores sencillas. Eso no es cierto, Lila rió. Debiste haber tenido chefs privados toda tu vida. Cocinar para alguien y que te paguen por cocinar son cosas completamente diferentes. Él explicó. Esto es amor. Fue una noche perfecta. Ellos hablaron de todo, infancia, sueños, miedos, planes para el futuro. Edward conoció a Ellie por videollamada y quedó encantado con la vibrante personalidad de la hermana de Lila. Le vas a gustar, Lila dijo, viendo a Edward reír con un chiste que Ellie contó. ¿Tú crees? Estoy segura. Eres una buena persona, Edward Harrison, incluso si intentas ocultarlo detrás de trajes caros. Desafortunadamente, su felicidad no duró mucho. El lunes siguiente, una foto granulada de Edward saliendo del edificio de Lila se extendió por los blogs de chismes. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Esta vez, la sala estaba llena. Además de los accionistas, había otros ejecutivos e incluso algunos periodistas de negocios. Señor Harrison, Whitman dijo, claramente complacido la evidencia de su involucramiento inapropiado con la empleada, ha hecho imposible mantener la pretensión de que esta es puramente una decisión profesional. Mi relación personal no afecta mi capacidad para dirigir esta empresa. Edward respondió su voz peligrosamente baja. Sí que lo hace cuando involucra a empleados cuestionables. La señorita Bennett debe ser despedida inmediatamente. Fue entonces cuando Lila se levantó. ¿Puedo hablar? La sala quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Tiene razón en una cosa, ella dijo, su voz clara y firme. No pertenezco a su mundo. No tengo un título de Harvard. No uso ropa de diseñador y no sé cómo hablar de vinos caros. Algunos accionistas sonrieron, pensando que él estaba de acuerdo con ellos. ¿Pero sabe lo que sí tengo? Lila continuó. Tengo honestidad, tengo compasión y tengo la habilidad de ver a la gente por quienes realmente son, no solo por lo que aparentan ser. Ella miró directamente a Edward.
Edward Harrison es el hombre más honesto que he conocido. Él convirtió una compañía fría en un lugar donde personas reales pueden trabajar y prosperar. ¿Y quieren destruir eso? ¿Por qué? Porque tienen miedo de que yo no sea lo suficientemente buena para él. Su voz se hizo más fuerte. Bueno, tengo noticias para ustedes. Nadie necesita elegirme. Yo ya me elegí a mí misma. Ella se quitó su gafete y lo colocó sobre la mesa. Renuncié a mi puesto no porque ustedes lo exigieran, sino porque me negué a trabajar para personas que creen que el valor de una persona se mide por su cuenta bancaria. La sala quedó completamente en silencio. Lila miró a Edward una última vez, le dio una sonrisa triste y salió con la cabeza en alto. Lo que nadie sabía era que uno de los periodistas había grabado todo el discurso. En cuestión de horas, el video se estaba difundiendo en las redes sociales con el título Mujer da una lección de dignidad a una junta corporativa. En 24 horas, tenía millones de vistas. En 48 horas, era noticia internacional. Y en una semana, Lila Bennett se había convertido en un símbolo para una generación que se negaba a dejar que otros decidieran su valor. Pero para Edward, nada de eso importaba. Lo que importaba era que él había perdido a la mujer que amaba, y esta vez él no estaba seguro de poder recuperarla. 3 meses después del discurso que se hizo viral en todo el mundo, Lila Bennett estaba exactamente donde siempre había soñado estar, en su propio estudio, rodeada de máquinas de coser y telas coloridas. El espacio no era grande, solo un almacén renovado en un barrio industrial de Boston, pero era suyo. El letrero en la entrada decía Threadhaven en letras coloridas pintadas a mano. Abajo, en letras más pequeñas, donde cada historia merece un nuevo capítulo. Lila, el vestido de graduación de la señora Martina, está terminado, dijo Nora, una de las 5 ex limpiadoras que Lila había contratado. Quedó hermoso. Lila sonrió, mirando el vestido turquesa colgado en el maniquí. Era para una joven cuya familia no podía permitirse un vestido nuevo, así que Threadhaven lo estaba haciendo a un precio simbólico. El negocio había crecido rápidamente después de que su historia se difundiera. La gente enviaba ropa vieja para ser transformada. Otros pedían piezas personalizadas, alardeaban, y muchos simplemente aparecían para conocer a la mujer del video. Lila había aprendido que su fama inesperada podía usarse para el bien. Sofía, ¿cómo va el vestido de novia de la señora Carmen? Lila preguntó a otra empleada. Casi listo. Ella se verá deslumbrante. 40 años de casados y renovando sus votos. Es muy romántico. Lila estuvo de acuerdo, pero sintió una punzada en su corazón. En los últimos meses, ella había hecho varios vestidos de novia, y cada uno le recordaba lo que había perdido. Edward había intentado comunicarse algunas veces, flores, cartas, incluso visitas a su puesto de café. Ella trabajaba los fines de semana, pero ella siempre mantuvo sus conversaciones educadas y distantes. No porque no lo amara, sino porque ella no quería que él tuviera que elegir entre ella y su empresa. Ella estaba inmersa en ajustar una falda cuando escuchó un golpe en la puerta. Era martes por la tarde, y ellos no solían recibir clientes a esa hora. Veré quién es, Nora dijo, dirigiéndose a la puerta. Lila escuchó voces bajas. Luego Nora regresó con una mirada confusa. Hay un hombre aquí. Dice que tiene un pedido especial. Parece nervioso. Lila suspiró, pensando que probablemente era otro periodista tratando de conseguir una entrevista. Lo dejó entrar, pero cuando la persona entró, Lila casi derriba la máquina de coser. Era Edward, usando jeans y una camiseta simple, llevando una caja grande envuelta en papel marrón. «Hola», él dijo claramente incómodo.
Espero que no le moleste la visita. Los otros empleados dejaron de trabajar, reconociéndolo inmediatamente. Después de todo, él había aparecido en varios artículos sobre la historia de Lila Edward. ¿Qué haces aquí? Traje un pedido. Algo sobre lo que necesito tu opinión profesional. Él puso la caja en la mesa de corte y la abrió cuidadosamente. De dentro, él sacó un vestido que dejó a Lila sin aliento. Era un vestido de novia simple pero elegante, hecho de satén blanquecino, con delicados detalles de encaje. El escote era modesto, la falda tenía la cantidad justa de volumen y pequeñas perlas decoraban el corpiño. «Oh, Dios mío», Lila susurró, «¿de dónde sacaste esto?» «Lo hice yo». Edward dijo. Sus mejillas se pusieron rojas. «Bueno, tuve mucha ayuda del equipo de diseño de la compañía y algunas clases en línea y 3 intentos anteriores que fueron desastres completos. ¿Tú hiciste un vestido de novia?» «Para alguien muy especial, alguien que me enseñó que a veces tenemos que crear nuestras propias oportunidades». Lila se acercó y examinó el vestido más de cerca. Las puntadas eran pulcras, el ajuste parecía perfecto y el detalle mostraba gran cuidado. «Edward, esto es increíble. ¿Quién es la afortunada novia?» «No lo sé todavía», él dijo nerviosamente. «Depende de su respuesta». Lila estaba a punto de preguntar qué quería decir cuando notó algo extraño dentro del forro del vestido. Había un pequeño bulto, como si algo estuviera cosido dentro. «Hay algo aquí», ella dijo sintiendo la tela. «Su isla. ¿Puedes abrirlo?» Creo que la costura interior fue un poco apresurada. Cuidadosamente, Lila descosió una pequeña parte del forro y sacó un sobre delgado. Dentro había una tarjeta elegante con su letra. «Lila Bennett, ¿quieres casarte conmigo? Prometo mejorar mis habilidades de costura. Edward Harrison». Lila miró de la tarjeta a Edward, luego al vestido y de nuevo a Edward. Los otros empleados se habían reunido, observando en silencio. «¿Me estás pidiendo que me case contigo con un dobladillo mal hecho?», ella finalmente preguntó. Edward rió nerviosamente. «¿El dobladillo es realmente tan malo?» «Terrible, completamente amateur», Lila dijo, lágrimas en sus ojos. «Tendrás que rehacer toda esa parte. ¿Puedo rehacerlo tantas veces como sea necesario?» De hecho, él se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Quiero pasar el resto de mi vida rehaciendo cosas contigo, mejorando, creciendo, creando cosas hermosas juntos». Lila miró el anillo simple pero hermoso, luego al hombre arrodillado ante ella, el mismo hombre que había aprendido a quitarse los guantes, a reír, a bailar torpemente y ahora a coser. «¿Y la junta directiva? ¿Tu empresa?» «Yo me encargo de eso. En realidad, tengo una propuesta. ¿Qué tal si nos convertimos en socios oficialmente? Apex puede invertir en Threadhaven. Tú mantienes tu independencia. Yo mantengo mi empresa y construimos algo nuevo juntos». Lila se arrodilló ante él, sosteniendo su rostro entre sus manos. «Edward Harrison, eres el hombre más terco, persistente y maravilloso que he conocido. ¿Eso es un sí? Es un sí a todo, a la boda, la sociedad, rehacer el dobladillo de este vestido. Todo». Cuando se besaron, los empleados de Threadhaven aplaudieron. Y alguien debe haberlo filmado, porque más tarde Lila descubrió que su segunda propuesta de matrimonio se había vuelto viral en línea. Pero esta vez a ella no le importó en absoluto. 6 meses después, la azotea del edificio Apex Dynamics se había transformado en el lugar de bodas más improbable de Boston. Edward había insistido en celebrar la ceremonia allí, el mismo lugar donde había construido su carrera y conocido al amor de su vida. El espacio estaba decorado con una elegancia sencilla.
Flores silvestres cultivadas por Marianne en su jardín, luces LED tejidas en la estructura del techo y sillas sencillas dispuestas en semicírculo. El altar improvisado ofrecía una vista impresionante de la ciudad, pero todos los ojos estaban en la entrada, esperando a la novia. En la primera fila, Ellie Bennett, sentada radiante en su silla de ruedas, vistiendo un vestido lila que Lila había hecho especialmente para ella. Junto a ella, el antiguo personal de limpieza se mezclaba con los ejecutivos de la empresa, una escena que nunca ocurriría en una boda corporativa tradicional. ¿Estás nervioso?, preguntó Julian. ¿Estás nervioso?, preguntó Julian, quien se había ofrecido a ser el padrino de Edward. Aterrorizado, Edward admitió, ajustándose la corbata por 10ª vez. ¿Y si ella cambia de opinión? ¿Y si se da cuenta de que puede hacerlo mejor? Relájate, Edward, rió Diego, quien estaba a cargo de la música. Esa mujer caminó por todo Boston para encontrarte en un puesto de café. No creo que se vaya a echar atrás en el altar. La música comenzó no una marcha nupcial tradicional, sino una versión suave de la canción que había sonado en su primer baile en el estacionamiento. Las puertas de la azotea se abrieron y Lila apareció. El vestido que llevaba era una obra de arte colectiva. Ella había cosido la base, pero cada una de sus empleadas de Threadhaven contribuyó con algún detalle. Nora había bordado pequeñas flores en el dobladillo. Sofía hizo las delicadas mangas de encaje y Carmen creó el velo con tela vintage que había pertenecido a su abuela. Lila caminó por el pasillo sola. Ella insistió en que no necesitaba ser entregada por nadie, sonriendo a las caras familiares a ambos lados. Cuando sus ojos se encontraron con los de Edward, sintió como si el mundo entero tuviera sentido por primera vez. «Te ves hermosa», él susurró cuando ella llegó al altar. «Tú también». Ella respondió suavemente, arreglándole la corbata. El juez de paz, un hombre joven y relajado que Edward había elegido específicamente para no ser demasiado formal, sonrió a la pareja. «Amigos, nos hemos reunido hoy aquí para unir a Edward Harrison y Lila Bennett en matrimonio, y puedo decir en 10 años de hacer bodas, nunca he visto un amor tan genuino como el que estos dos comparten». La ceremonia iba perfectamente hasta que llegaron a los votos. Edward había memorizado un largo discurso sobre cómo Lila había cambiado su vida, pero cuando fue su turno de hablar, las palabras simplemente desaparecieron. «Preparé un discurso». Él comenzó nerviosamente, «pero al mirarte ahora solo puedo pensar en una cosa, gracias. Gracias por tirarme agua, por arreglar mis proyectos con notas adhesivas, por enseñarme que la vida es mejor sin guantes». Las lágrimas brillaron en los ojos de Lila mientras ella reía. «Mis votos son más simples», ella dijo. «Edward, tú me viste cuando yo era invisible. Tú me valoraste cuando me sentía inútil. Y tú me amaste cuando yo ni siquiera sabía que merecía ser amada. Prometo pasar el resto de mi vida mostrándote que tú también mereces todo el amor del mundo». Entonces, justo cuando el juez les pidió que intercambiaran anillos, ocurrió el momento más memorable. Lila, emocionada y buscando la mano de Edward, tropezó ligeramente con su vestido, tratando de estabilizarse. Ella se agarró al juez, quien no estaba listo para el apoyo repentino. Por un momento terrible, pareció que los tres podrían caerse en un montón en medio del altar. «Oh, Dios mío», Lila gritó, riendo mientras intentaba estabilizarse. «Lo siento, estaba tan nerviosa que olvidé que tengo 2 pies izquierdos». El juez rió, recuperando su equilibrio y compostura. «Bueno, eso es definitivamente una novedad para mí». En lugar de sentirse avergonzado, Edward soltó una carcajada. Pronto, toda la audiencia también reía, y la tensión de la ceremonia desapareció por completo. «Por eso te amo», Edward dijo, sujetando sus manos con fuerza. «Haces que todo sea más interesante
incluso las bodas? Lila preguntó, aún sonriendo, especialmente las bodas. Ahora completamente relajado, el juez sonrió a la pareja. Edward, tomas a Lila para ser tu esposa, para reír con ella, tropezar con ella y levantarte con ella para siempre. Sí, con mucho gusto. Lila, tomas a Edward para ser tu esposo, para amarlo, desafiarlo y ocasionalmente arreglar su trabajo con post-its de colores. Sí, ella dijo, sonriendo entre lágrimas. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, ahora los declaro marido y mujer. Edward, puedes besar a tu novia. El beso fue largo y tierno, recibido con aplausos entusiastas de todos los presentes. Diego y Rafael soltaron confeti reciclado que habían preparado, creando una lluvia colorida sobre la pareja. Mientras se abrazaban, rodeados de personas que se habían convertido en familia, Lila miró a los ojos de su nuevo esposo. ¿Sabes qué? Ella dijo suavemente, pero lo suficientemente fuerte para que los cercanos escucharan. ¿Qué? ¿Me elegiste por accidente? Ella dijo, refiriéndose al día en que ella le había tirado agua. Pero me amaste a propósito. Edward sonrió besando su frente. Y seguiré amándote a propósito por el resto de mi vida. Mientras el sol se ponía sobre Boston, iluminando la azotea con un brillo dorado, Edward Harrison y Lila Bennett, ahora Lila Harrison, bailaron su primer baile como marido y mujer, rodeados por una familia improvisada que demostró que el amor verdadero no conoce rangos, ni clases sociales, ni expectativas. Fue, sin duda, el voto más inusual de la historia, y también el más perfecto.